Buenas tardes. Hoy quisiera comentarte un tema que tiene que ver con el clericalismo en la Iglesia Católica. Además, por más que hay explicaciones en internet, ¿no? Lo bueno sería comenzar con una explicación muy sucinta, como es la que dice el diccionario, en este caso Word Reference, ¿no? En la cual dice que hay dos acepciones, ¿no?, para la palabra clericalismo. Una es la influencia del clero en los asuntos políticos o sociales de un Estado. Esa es una acepción que sí, que tiene una larga historia, ¿no?, de el clericalismo en ese sentido. Y la otra definición es marcada sumisión al clero y a sus indicaciones. O, bueno, se podría extender la explicación, ¿no?, diciendo que es el típico laico que piensa que todo lo que dice el cura no está, es, digamos, certísimo, y entonces no discute, no piensa mucho lo que dice el clero, el sacerdote o el obispo o un miembro de la jerarquía, entonces no discute, acepta todo muy bien y no se pregunta si es tan cierto lo que a veces dicen o si es tan, como te diría, si las decisiones que toma el sacerdote en una parroquia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que cuando ya hay una cierta confianza en las parroquias, todo se dice, no es que el clero, digamos, es tan autoritario como parecería que quiere indicar la palabra clericalismo, pero sí existe. Hay algo que te hace pensar que existe el clericalismo, que existe la demasiada extrema sumisión, ¿no?, de entendimiento y de la voluntad a lo que la Iglesia Católica, los representantes, mejor dicho, de la Iglesia Católica, porque la Iglesia somos todos los bautizados, ¿sabes? Y muchas veces decimos Iglesia cuando más precisamente queremos referirnos a un grupo de obispos o a los sacerdotes, por supuesto que lo sobreentendemos cuando decimos la iglesia de mi barrio, ¿no? Pero claro, es bueno saberlo, no olvidarse nunca que la iglesia de mi barrio es más bien la parroquia de mi barrio, no la iglesia de mi barrio, porque la iglesia es el conjunto de todos los bautizados y es ese cuerpo místico que forman todos los católicos, ¿sabes? Por lo tanto, es como que estamos dando por cierto, ¿no?, que la iglesia son solamente los sacerdotes por momentos, con los obispos, los cardenales y el papa, y que los laicos no cuentan. Y el tema central, acá que subyace dentro de este tema, el clericalismo, es, en cierta manera, por una parte, no también, la escasa participación de los laicos en la Iglesia Católica. ¿Comprendes? Y es muy grande. A pesar de que todas las cuestiones esas como el cesaropapismo, que son como deformaciones de la relación armónica que tiene que haber entre la Iglesia Católica y el Estado, o el regalismo, o sea, la influencia del clero en asuntos políticos y la influencia de
los gobernantes en los asuntos eclesiásticos. Y en esto, un poquito más de responsabilidad es la que tiene la Iglesia, porque la Iglesia no debió permitir nunca que, digamos, o concederle favores, no sé cómo decirlo, de concederle a una autoridad sobre los fieles católicos a miembros de una monarquía, ¿no? O de una democracia, como sea, pero a laicos, a miembros del Estado, a funcionarios del Estado, que podrían ser católicos también, pero no pueden, aún siendo católicos buenos, piadosos, inmiscuirse ¿no? como funcionarios estatales en las cuestiones de la Iglesia Católica. O sea, hay que separar ¿no? la piedad personal de cada laico, de cada fiel, de lo que es la responsabilidad que tiene como funcionario estatal. ¿Sí? Como funcionario estatal, un laico tiene que no solamente ser honesto en su tarea que realiza para el Estado, sino también ser honesto con respecto a la Iglesia Católica, no aprovechar su condición de funcionario para obtener privilegios indebidos para la Iglesia Católica. ¿Me comprendés mejor ahí lo que te digo? Bien. Y esa mezcolanza ¿no? que hubo durante muchos siglos entre el poder estatal y el poder clerical, bueno, produjo muchos inconvenientes, ¿sabes? Muchas fricciones también entre los funcionarios estatales y los funcionarios eclesiásticos, ¿sí? Por funcionario eclesiástico quiero decirte desde el Papa hasta los diáconos, ¿no? Es decir, entonces, ¿sabes cómo se puede notar ese clericalismo, no? No tanto el clericalismo de hecho que se produce cuando se produjo, ¿no? Porque había, por ejemplo, obispos que trabajaban como legisladores en algún momento, o sacerdotes también. Y esas son cuestiones que no deben ser, digamos, aceptadas, ¿no? En un mundo en el cual la Iglesia ya adquirió su madurez, la madurez que tiene que adquirir para dedicarse exclusivamente a su tarea, ¿no? De enseñar y predicar especialmente, celebrar sus sacramentos, ¿entendés? Y santificar al pueblo de Dios. Entonces no es precisamente la función del legislador, de un clérigo que le va a ayudar que tiene que ver con su vocación sacerdotal, ¿no? No. Entonces, esos son el orden que habría que poner dentro del mundo, ¿no? Entre estas dos sociedades grandes perfectas que son la Iglesia Católica y el Estado. O sea, es importantísimo entender que estas dos sociedades perfectas, primero que son perfectas, y segundo que tienen que mantenerse cada una dentro de su ámbito y administrarse con su dinero, ¿sí? Como ya he dicho varias veces, que Jesús lo pensó de una manera extraordinaria a la Iglesia Católica y al Estado. De modo tal que no tenga que haber fricciones, ni discusiones, ni resentimientos. Pero claro, parecería que a partir del siglo IV, ¿no? Cuando el emperador Constantino comenzó a hacerle muchos favores materiales a la Iglesia Católica e inclusive participaba casi como un sacerdote en sus discusiones por momentos, ¿no? Se le dio mucho lugar al emperador Constantino en la Iglesia Católica. No sería tanto el problema, ¿viste? Si de pronto, bueno, se produce excepcionalmente que un gobernante, bueno, participa de una manera. El asunto es que porque además la Iglesia Católica estaba en el siglo IV, no había mucho tiempo por recorrer y para entender mejor, digamos, cuál es
el rol que tiene que tener la Iglesia Católica en el mundo como sociedad perfecta y cómo debe cumplir ese rol, ¿eh? Cuáles son las circunstancias que no convienen a la Iglesia Católica en el sentido de fusionarse con el Estado de alguna manera, o de juntarse con el Estado en el sentido de que acepta bienes materiales, como por ejemplo, porque tampoco lo necesita, ¿entendés? Ella nunca necesitó grandes extensiones de tierra como recibió de regalo de muchos estados, ¿no? De monarquías, como era siempre, ¿no? Estados monárquicos. Bueno, hay mucho para hablar respecto de la relación que hubo económica entre el Estado y la Iglesia Católica. Porque después vino en el siglo XVI el tema de la conquista de América, que bueno, acá venían los sacerdotes, venían a un obispo, pero y estaban lejos de, no, obispos, no, sí, pero principalmente sacerdotes creo que venían a América, y también sí, obispo, pero principalmente sacerdotes creo que era, y bueno, parecía como que los reyes de España pensaban que estaban lejos, o el Papa, lejos de España, que no tenían mucho control, y entonces como que el rey era una especie de gobernante paternalista, ¿no? De la Iglesia Católica, también, en estas tierras. Aunque por eso sería bueno repensarlo, estudiarlo profundamente, y quizás descubrimos que no era necesario que el Papa necesite los reyes para, digamos, ejercer casi funciones cuasi sacerdotales, ¿no es cierto? No había absolutamente ninguna razón, me parece a mí, después de haber leído lo poco que leí, ¿no? Entonces es bueno ver el pasado para decir cómo debió ser el pasado, cómo debió ser la historia del siglo I, ¿no? De la Iglesia Católica, para poder corregir los errores de ahora, que todavía siguen existiendo muchos errores. Bueno, influencia del clero en los asuntos políticos o sociales de un Estado. Porque fíjate, acá por ejemplo dice también sociales, políticos o sociales. Bueno, un asunto social podría ser algo tan sencillo como el tema de que en la provincia de Buenos Aires el gobierno establece comedores escolares, ¿no? Y entonces, en más de una ocasión se hicieron acuerdos con la Iglesia Católica, acuerdos de cooperación, como muchas veces se dice, inclusive en los concordatos se decía, que en realidad no sé hasta qué punto son convenientes, ¿viste? Si el Estado quiere establecer comedores escolares, como hay muchas mujeres y hombres que motu propio se deciden a poner un comedor en su casa, quizás piden permiso a las autoridades civiles y le dan de comer a los chicos, ¿entendés? O sea, la pregunta sería si conviene que el Estado, por ejemplo, le contribuya financieramente con, por ejemplo, a través del intendente de una localidad, que el intendente le colabore económicamente con un comedor que es atendido por gente de la Iglesia Católica, ¿entendés? Porque lo bueno sería que la Iglesia Católica tenga sus comedores, Cáritas por ejemplo, que tenga sus comedores y que se financie sus comedores y que busque los donantes, como saben perfectamente, como tienen tanta experiencia en Cáritas, y que no tengan que acudir al Estado para nada, ¿sabes? Que no sientan ninguna necesidad del Estado, porque por otra parte no creo que la necesiten, ¿viste? Por eso te recuerdo la palabra de Jesús, que también son un poco misteriosas, ¿no? Cuando no había comida para dar para los miles de personas que estaban escuchando sus sermones, los de Jesús, en un lugar desierto,
Y bueno, no había tiempo para ir a comprar comida, y no había comida ahí. Había solamente alguien que tenía, en una ocasión tenía 5 panes y 2 pescados, ¿no? Bueno, y Jesús para probarlos, en una ocasión creo que le dice, eh, dadles vosotros de comer, danles ustedes de comer a esta multitud. Y parece absurdo, ¿no? Lo que dicen, porque eran miles y no había nada de comida casi. Pero es que la Iglesia Católica como institución religiosa, ya sea por medio de parroquias, obispados, o organizaciones religiosas, ¿no? Congregaciones religiosas, zonas religiosas, de hecho, hubo muchas veces o varias ocasiones en que las instituciones católicas alimentaban a muchísima gente. ¿eh? Porque tenés religiosos que se dedicaban a todo tipo de obras de misericordia. Y entonces funcionaba bien. Funcionaba muy bien. Había monasterios que entregaban comida a los pobres. Justamente yo conté alguna vez, relaté acá una anécdota, ¿no? que se contaba en la historia de un santo, no me acuerdo quién era, que era un monje, ¿sí? Un monje que estaba encargado por el monasterio para atender a los pobres y darles alimentos, ¿no? Y todos los días tenía visitas, le iban a pedir. Y cuanto más daba, más le pedían, ¿no? Y llegaban a recibir muchísima gente ese monasterio. Tanto que las autoridades se preocuparon un poquito, ¿no? Y le dijeron que, bueno, mira, ahora a partir de hoy tienes que darle hasta esta cantidad a los pobres y después no hay más, ¿sabes? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no le fue tan bien al monasterio porque era como que cuando más la gente pedía, más la providencia, parecía más la providencia de Dios, porque es la providencia de Dios la que actúa. No tenemos que olvidarnos nunca que la Iglesia actúa con la gracia de Dios y de su providencia divina, que Él provee. Providencia viene de proveer, ¿no? Si no me equivoco. Dios provee, es así de sencillo. Y cuando el monasterio con buena intención, con recta intención, ¿no es cierto?, quiere dar de comer a los pobres, bueno, de una manera o de otra aparecían la comida. Quizás muchas mujeres que tienen comedores escolares y gente que trabaja en estos temas, capaz que pueden dar fe de lo que yo digo ahora. Porque a veces falta un poco de comida, pero de una u otra manera ellos obtienen, ¿no?, alimentos para ayudar a los pobres, para darles de comer. Entonces la Iglesia Católica puede, ¿entendés? Como la anécdota de este monasterio era que cuando el monje limitó, ¿no?, la cantidad de ayudas que daba, es como que dejó de funcionar tan bien como antes la tarea de repartir esas comidas a los pobres. No funcionaba tan bien. Y entonces, bueno, después finalmente le dijeron que, bueno, que dé todo lo que le pidan, a todos los que vengan, y el alimento aparecía, ¿sabes? Increíblemente bien. Por eso te digo que algo que nos falta en la Iglesia Católica es comprender las palabras de Jesús cuando dice: no andáis preocupados respecto de qué vais a comer, qué vais a beber, porque de esas cosas se preocupan los gentiles. Vosotros pues buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, todo. Y dice: mirad los lirios del campo, que no siembran ni cosechan, o los pajaritos del campo, ¿no? Y Dios así los alimenta, porque ningún pajarito se muere de hambre, aparentemente, ¿no? Ninguna paloma. Pero claro, porque Dios se ocupa así de las palomitas y los pajaritos y viste así de elegante a los lirios. Bueno, ¿por qué no lo va a hacer también con los hombres, ¿no?, que son creados a su imagen y semejanza? Así que, pero esas son palabras que tienen mucho, ¿por qué? Tienen una infinita importancia, por el hecho de que muchas veces no le hemos creído. Hubo miembros de la Iglesia Católica del clero que no creyeron
así de sencillamente esa frase de Jesús. Porque piensan que tienen que pedirle dinero a la persona que va a casarse, o que tienen que pedirle dinero, también que tienen que pedirle dinero al que va a bautizarse, algún dinerillo, no importa que sea un centavo, que tienen que pedir un dinero por la intención de la misa, y eso no es el Evangelio. Eso no puede ser el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, no tiene mucho que ver esto con el clericalismo, pero bueno, de alguna manera, ¿no? Se puede todo relacionar. Y después, ¿cuánto podríamos hablar de la influencia política que tuvo la Iglesia, no? Es decir, el clericalismo está asociado también, muy asociado por momentos, a ese peligro que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Porque hay dos grandes peligros que tiene la Iglesia Católica, entre muchos, ¿no? Pero cuando yo te digo, nuevamente te aclaro, el clero católico, ¿eh? Porque es muy distinta la actividad del clero católico de la del laico católico. Lo cual no quiere decir que el laico no tenga que tener una responsabilidad como le falta tener actualmente en la Iglesia Católica. No la responsabilidad que le dio el Papa Francisco a algunas mujeres, ¿entendés? O a algunos laicos. No, me refiero a esa responsabilidad como parte de la parroquia, como un miembro de la parroquia, un miembro del obispado, de la diócesis, digo, que el laico tiene que tener más participación. Y ahora después te explico cómo, ya algo alguna vez hablé, pero, ¿me entendés? Falta participación de los laicos, porque no se trata de que el laico todo diga que sí, que está todo bien, que querés saber que el cura hace todo, y el laico, digamos, como que casi no existe parcería en la Iglesia Católica. El día que el laico cumpla con su misión, con su rol de laico, participando, opinando, impugnando cuando sea necesario a una actividad del clero, de la jerarquía católica, y que pueda impugnar, que tenga el derecho a impugnar, bueno, entonces ahí es cuando va a tener la Iglesia Católica mucha más efectividad apostólica en el mundo, ¿entiendes? No se trata de impugnar de una manera beligerante, ¿no? Simplemente de estar en desacuerdo, ¿sí? Y un detalle que yo te voy a decir para hablarlo, no es que yo te lo digo dogmáticamente ahora que el laico puede impedir que se venda un templo, como se están vendiendo cientos y miles, se habrán vendido ya en Europa. En Alemania solamente muchos cientos, no sé si miles también en Alemania, solamente en Alemania. Entre católicos y protestantes que también están vendiendo. O sea, bueno, imagínate, una posibilidad sería que un día un grupo de laicos de la parroquia pueda impedir que se venda un templo porque tiene una propuesta excelentísima para mantenerlo vigente el templo, activo, ¿no? Y bueno, pero si no participa nada, si esto está todo en manos del obispo solamente, lo decide el obispo, lo decide con un pequeño grupo de sacerdotes, bueno, eso no te lo quiero ahora dogmatizar, es pensarlo, ¿sabes? Pensarlo por el momento. Bien, y entonces, eh, en estos últimos días yo tuve que leer, bueno, me propuse leer, ¿no?, algunas encíclicas, muy pocas, ¿no?, que estaban relacionadas con el tema de, bueno, en este caso el clericalismo o el liberalismo también, o, a ver, sí, inclusive el tema de León XIII, cuando dijo en encíclica, que estuve leyendo hace poco, ¿no?, en encíclica,
el Papa León XIII había dicho que las dos sociedades perfectas, cada una en su ámbito, tienen todo, cada una tiene todo lo que necesita para su supervivencia, para su mantenimiento, para el ejercicio de su misión, ¿no? En la tierra. Las dos son soberanas, independientes, tienen que ser. Pero hay casos, hay situaciones en las cuales, digamos, conviene el trabajo conjunto, ¿no? De ambas sociedades. Y nunca especificó que tiene que ser el tema de la educación, por ejemplo. ¿Viste? Nunca dieron un ejemplo, me parece a mí, específico. Sí lo dijo Pío XI en una encíclica. Pero bueno, sí, también está en el derecho canónico, está mencionado. Sí, lamentablemente creo que lo menciona, pero bueno. Y tenemos que tener en cuenta, me parece a mí, que hasta el siglo XIX entero, inclusive, no sé si parte del siglo XX al principio, había en los papas, en la jerarquía católica, tenía una concepción de la autoridad de la Iglesia Católica como muy estricta, muy alta, ¿no? Como, yo recién, no sé, te dije que había dos peligros. Uno es, no te lo dije bien, uno es la negociación de la verdad y otro es el abuso de autoridad, ¿sabes? Son dos peligros tremendos que hay en la Iglesia Católica, en la jerarquía católica. La jerarquía católica muchas veces ha negociado en algunos lugares la verdad, ¿sí? Y muchas veces también han habido abuso de autoridad. Si vos querés, de alguna manera sutiles esos abusos, ¿no? O no tan sutiles por momentos en la historia de la Iglesia, pero había como una especie de, de noción, ¿no? En los clérigos que tenían mucha más autoridad sobre el poder político quizás que la que deberían tener, ¿sabes? Entonces, hay expresiones como acá en la encíclica Miraribus del año 1832, que habla sobre el liberalismo y el indiferentismo religioso. Bueno, que seguramente, que yo no lo he leído, pero tiene conceptos muy interesantes, por lo leí pocos, ¿no? Todas las encíclicas tienen enseñanzas magníficas. Pero el problema está cuando por momentos emanan conceptos que son fuertes, ¿no? En el siglo XXI te sorprende, por ejemplo, mirá lo que dice al principio, que lo saco así al azar, ¿no? No lo subrayé, nada, pero el Papa Gregorio XVI, en 1832, dice, ¿sabes? Entre otras cosas, ¿no? Con la introducción, bueno, decía que tenía que escribir esta encíclica, pero que estaba apabullado con temas para tratar y problemas que resolver. Y yo de pronto ahí me di cuenta, ¿no? Porque es el Papa, y el Papa tiene a cargo el mundo entero, la iglesia de todo el mundo, ¿no? Y si se quiere tomar a pecho la tarea, bueno, ese es monumental el trabajo que tiene. Lo que ocurre es que también tenemos que saber que la iglesia siempre estuvo trabajando, siempre trabajó y sigue trabajando aún todavía en un contexto de no perfecta organización y no perfecta administración, ¿entendés? Lo cual puede producir fricciones. Y en esta época también, en 1832, había realmente dificultades, ¿sí? Hace pocos años, si te detenés en 1832, hacía pocos años que había ocurrido la Revolución Francesa, ¿sí? a fin del siglo XVIII, ¿sí? Entonces, no tan pocos años, pero no estaba tan lejos. Y la Revolución Francesa fue una muestra de que había muchísimos problemas que resolver entre las dos sociedades perfectas, ¿sabes? Porque si vos preguntás a los libros de historia qué sucedió, por qué se produjo la Revolución Francesa, bueno, una cuestión es que había que la iglesia tenía muchísimos bienes,
y había mucha, digamos, asociación entre el clero católico y los gobernantes franceses, ¿sí? O tal vez silencio había sobre tantos temas que se podrían haber mencionado, ¿no? El pueblo vivía muy mal y, y la nobleza vivía muy bien. ¿Entendés? Y entonces había muchas dificultades, ¿no? Desde el punto de vista de cómo tiene que administrarse la Iglesia Católica y cómo tiene que estar organizada, porque, digamos, el pueblo muchas veces se enojaba y bueno, pero entonces el Papa acá se refiere, con palabras un poco fuertes, dice: ¿sabes qué torpezas de maldad y trabajo al comienzo de nuestro pontificado? Nos arrojaron repentinamente a las profundidades del mar. Si la diestra de Dios no nos hubiera dado fuerza, nos habríamos ahogado como resultado de la terrible conspiración de hombres impíos. La mente se resiste a renovar esto, enumerando tantos peligros. Y salteando un poco, ¿no? Nos vimos retrasados de nuevo debido a los hombres insolentes y facciosos que intentaron alzar el estandarte de la traición. Finalmente, tuvimos que usar la autoridad divina para reprimir con vara la gran obstinación de estos hombres. Antes de que lo hiciéramos, su ira desenfrenada parecía crecer debido a la continua impunidad y a nuestra considerable indulgencia. Es decir, estamos de acuerdo, seguramente si estudiando bien la historia, vemos que sí, la gente había maldad, había vulgo, que despotricaba contra la iglesia, ¿no? Pero también entender que quizás no comprendía el clero católico suficientemente bien, que faltaba algo en la Iglesia Católica, desde el siglo IV por lo menos, cuando Constantino empezó a darle todo tipo de favores materiales a la Iglesia Católica, ¿sabes? Y así estuvo la Iglesia durante muchísimo tiempo, la Iglesia Católica, el clero, durante muchísimo tiempo, tuvo una actitud frente al gobierno, a los gobiernos y frente al pueblo, que podía ser un poquito mejor, ¿sabes? Podía ser un poquito mejor. No había quizás, ¿cómo te podría decir?, una democracia religiosa dentro de la Iglesia Católica. Porque tiene que haber una cierta democracia en el ámbito administrativo y de organización católica, ¿no es cierto? Tiene que existir un derecho igual para todos, de poder opinar, de poder participar, ¿sí? Pero parecía que no se respetaba tanto, o no sé si no se respetaba, si no se atinaba a descubrir la importancia que tiene el laico, ¿sabes? Como miembro vivo de este edificio que es la Iglesia Católica Mundial. Entonces, no sé si me vas a poder comprender, pero yo voy a explicar un poco más, si puedo, esto. Hoy en día en la Iglesia el Papa no habla de esa manera, ¿viste? Ya hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ya se habla con mucha más delicadeza, más respeto, más cuidado en el discurso. Pero claro, de todos modos subyacen todavía en la Iglesia Católica algunas cuestiones que resolver, ¿sabes? Que son las que producen quizás por momentos en algunos católicos, en los no católicos y en los mismos católicos, esa suerte de, digamos, de malestar que produce
las reformas que habría que hacerlas y no se hacen, ¿sabes? La interpretación que se hace del Evangelio y no se interpreta tal vez como debería interpretarse, ¿comprendes? No todo el Evangelio, ¿sí? Como dije recién, confiar en la providencia, no en el hecho de pedir dinero, solicitar dinero y que los obispos tengan que reunirse una vez por año para establecer las tarifas que hay que pagar por los sacramentos. Modestamente lo digo, ¿sabes? Esa es una rémora que tenemos en la Iglesia Católica que hay que resolverla, ¿sí? Así, porque la Iglesia tiene que vivir solamente de la providencia divina, que es muy generosa por lo demás, ¿sabes? Muy generosa. Entonces digo, me pareció conveniente trasladarte este pensamiento que tengo de cómo era la actitud de los papas, ¿no? Y el clero mismo, los obispos, como cuando te conté que un obispo argentino, ¿sí? En la década del 60 del siglo XIX, 1860 y pico sería, ¿no? En Buenos Aires, el hombre quería recibir un salario igual que el del gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Cuando es absolutamente, digamos, incompatible, ¿no? El hecho de recibir un salario del Estado, por lo demás, aunque sean 10 pesos, ¿entendés? Con la actividad sacerdotal, que tiene todo resuelto por su vocación digamos, de sociedad perfecta, de la Iglesia Católica. Entonces, al no estar bien administrada como desde el punto de vista evangélico mismo, te digo, no porque descubrieron la computadora ahora que tendría que estar mejor, no, sino que no se administraba bien la Iglesia Católica durante muchos siglos. Y durante muchos siglos no tuvo una organización que permita la buena administración y la santificación inclusive de los laicos y de todo el mundo, digo, ¿comprendés? Que favorezca la santificación de los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, quizás no se comprendía, claro, porque la Iglesia, como ya dije más de una vez, es como un cuerpo que se va formando con el tiempo. El asunto es estar atento a los signos de los tiempos, de manera que si descubrimos que nos estamos equivocando y nos hemos equivocado durante siglos en un tema, que sepamos que hay que resolverlo, porque de esto depende que después porque el mundo, fíjate, también tiene muchas dictaduras muy, ¿cómo es? Digo, muy autoritarias, ¿no? Que producen mucho daño. En América Latina estamos teniendo el gobierno de Cuba. Cuba, el pueblo cubano sufrió desde la década del 60, si no me equivoco, está sufriendo una enormidad. Y parece una cosa nunca acabar. Después tenés a Nicaragua, que está sufriendo mucho desde hace décadas. Tuviste a Venezuela, que ahora poco a poco, si Dios quiere, sí, ya está a camino de normalizar todo Venezuela, por suerte, gracias a Dios. Pero estos son los peligros que se pueden evitar cuando todo funciona bien en las dos sociedades perfectas, ¿comprendes? No sé, todavía no sé si me entendés lo que te digo cuando te digo que la paz, la armonía, la concordia, el progreso económico de los países está relacionado con estas dos sociedades perfectas, no solamente con el Estado, también con la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, vuelvo un poco a la definición que dice acá Wikipedia. El clericalismo es la tendencia, doctrina o actitud que promueve la intervención excesiva del clero en la vida política de un Estado o en los asuntos internos de la Iglesia, marginando a los laicos. Fíjate qué increíble, qué interesante. O sea, marginando a los laicos. Esta marginación, que pienso que no es, digamos, un error culpable, por lo menos 100%, hay una responsabilidad, pero como que nos hemos acostumbrado todos, el clero y los laicos, el clero a ejercer exageradamente quizás su autoridad, y el laico a ejercer exageradamente su humildad, su obediencia
irreflexiva, su pasividad obediente. Bueno, por supuesto, la humildad y la obediencia son fundamentales para la vida religiosa. ¿eh? Absolutamente indispensables, vivirlas bien. Pero claro, esto que dice parece crudo, ¿no? Marginando a los laicos. Pero algo de eso es cierto. Es un concepto con dimensiones tanto sociopolíticas como eclesiales. Bueno, dimensiones sociopolíticas. No sé, no, me parece que dentro de la Iglesia Católica hay que resolver todo esto. Y si tiene dimensiones sociopolíticas será porque, claro, no se dan cuenta los gobiernos que cuando el clero, como representante de los católicos, y también, por supuesto, de los fieles católicos, digo, y inclusive a veces los mismos fieles, cuando le piden a un Estado algo que no le tienen que pedir, el Estado no tiene que otorgárselo. ¿Comprendés? Y bueno, entonces sí, ahí está la responsabilidad de los laicos en todo caso, o de los políticos, ¿sí? Porque si el político entiende, no es que entiende el político cómo son las dos sociedades, cómo deben funcionar cada una, qué es lo que no se debe permitir cada una a la otra, entre ellas, que las dos deben tener, digamos, una cierta, digamos, deben conocer bien la independencia que tienen, para no equivocarse, ¿no? Mezclándose con la otra sociedad perfecta. En la esfera del gobierno y la sociedad, el clericalismo defiende que los líderes católicos, religiosos digo, bueno, deben influir, orientar y corregir las decisiones del Estado conforme a sus dictados. Busca que la religión o una confesión específica tenga un peso directo sobre la legislación y las políticas públicas, oponiéndose históricamente al laicismo. El laicismo. Bueno, el laicismo no es una mala palabra, ¿viste? En la Iglesia Católica. El laicismo es, digamos, es entender simplemente que el Estado tiene que ser laico, en el sentido de que no tiene que permitir injerencias religiosas de ninguna religión, ¿no es cierto? Laico. Por supuesto, laico y también religioso como laico. El gobernante tiene que ser religioso para que todo funcione bien. Tiene que, en su persona, cada laico, cada digamos, representante del gobierno, cada funcionario, tiene que, para ser un gran funcionario, tiene que tener integridad moral. Y eso es una actitud religiosa. La integridad moral es una conducta religiosa profundamente, porque no existe la integridad moral que no es religiosa, ¿entendés? Una moral separada de la religión, no existe. Entonces, dice influir, orientar y corregir las decisiones del Estado conforme a sus dictados. Te repito lo que decía ese obispo. El dictado de este obispo, ¿cuál era? De la década del 60 del siglo XIX, en 1860 al 70. Fue una época de unas crisis que hubo, ¿no? Entre la Iglesia y el Estado. Discusiones más bien, ¿viste? Bueno, el arzobispo quería el salario del gobernador, igual. Y bueno, eso es insólito, ¿viste? Así que bueno, por supuesto que hubo abusos también de los estados hacia la iglesia, eso es indudable, no muchas veces. Pero la iglesia no tiene que olvidar su responsabilidad. Los católicos, todos los que formamos la iglesia católica, no tenemos que olvidarnos de la responsabilidad que tenemos, a veces y corregirla. Porque el mundo depende más de la iglesia católica que de los gobernantes civiles. Hay más responsabilidad para que el mundo sea feliz, ¿no? En
en el mundo religioso católico que en el mundo civil del Estado. Pero eso no minora ninguna parte de la gran responsabilidad que tiene el Estado, ¿no es cierto? Porque los dos son igualmente responsables cuando las dos sociedades, cuando no se ha, digamos, tenido en cuenta esa separación absoluta que tiene que haber. Y además hay un tema que resolver en la Iglesia Católica, como ya te lo vine mencionando, que es el tema, como te digo, de León XIII, que en una encíclica escribió que, ¿no? Immortale Dei, que bueno, que hay cuestiones en las que participan las dos sociedades perfectas. Bueno, no con dinero por empezar, no con dinero, ¿viste? Y después también estoy viendo otra encíclica que el Papa decía que era una verdad, digamos, que teníamos que aceptar todos los católicos, el hecho de que no podemos creer, no podemos practicar la separación absoluta del Estado y la Iglesia Católica. Y bueno, eso es un tema también muy sensible, muy importante para tratarlo y resolverlo, porque si no hay separación absoluta, entonces no hay dos sociedades perfectas, absolutamente no. Y tiene que ser absolutamente sí que sean dos sociedades y no una sola, ¿sabes? Porque inclusive había momentos en la historia de la Iglesia en la cual no sabías cuál era el gobierno, cuál era la parte de los gobernantes que eran de la Iglesia y cuál del gobierno estatal, porque estaban muy funcionados por diferentes motivos. Entonces era como un solo gobierno en lugar de dos, parecía. Y eso lo dijo un historiador, ¿sabes? Bueno. Y también dice, como no sé si lo leí ya, busca que la religión o una confesión específica, por ejemplo la religión católica, tenga un peso directo sobre la legislación y las políticas públicas, oponiéndose históricamente al laicismo. Bueno, el laicismo es simplemente que el laico, los funcionarios laicos que están a cargo del gobierno, que sean los que gobiernan. Ahora, esto hay que explicarlo bien también, ¿viste? Porque por una parte el laico que gobierna, el laico, un funcionario laico del Estado, ministro, ¿sí? Embajador, presidente, vicepresidente, rey, primer ministro. Bueno, como laico tiene la obligación moral, si es católico, de vivir cabalmente la religión católica. Y como funcionario, sí, trabajar para el interés del Estado, y no dejarse sobornar ni presionar por nada que digamos, por corporaciones o instituciones religiosas inclusive. A ver, no digo sobornar, pero digo, muchas veces se ha creído que por estar en un puesto de gobierno, un católico, bueno, que entonces tenía derecho a conseguir favores, no subsidios para esto, subsidios por lo otro, ayuda financiera. Bueno, eso ya es digamos, una irresponsabilidad muy grande del laico, porque el laico tiene que amar a la Iglesia y defenderla, y también tiene que amar al Estado y defender el Estado, el orden que Dios estableció entre ambas sociedades. ¿Entendés? Y no hay ningún problema, no tiene que haber ningún problema respecto de que sea laico, la actividad laicista del gobernante, porque en ese caso el gobernante está defendiendo un orden perfecto entre las dos sociedades perfectas. Bien, pero fíjate, en la legislación tenía influencia el clero y en las políticas públicas, ¿sabes? O sea, el clero puede aconsejar.
Por ejemplo, no tenemos que olvidarnos que cuando un país es católico, y como en Argentina, por ejemplo, en la década del 20, 30, 40, 50, ¿no? En el siglo pasado, había mucha práctica del catolicismo, mucha más que ahora. Entonces vos te podías encontrar que en el gobierno había realmente un ambiente cristiano, ¿sí? Y entonces, digamos, cuando hay una cierta práctica de la religión, el laico, habitualmente se confiesa, tiene un director espiritual, eh, que es un sacerdote, y trata de vivir en la religión y su actividad como funcionario es total. Pero claro, entonces la influencia que puede tener la iglesia es a través de la dirección espiritual, ¿sí? No le puede decir al muchacho o al funcionario, digo, que trabaja por el Estado, no le puede decir, difícilmente le puede decir el sacerdote, mira, trata de conseguir para nosotros muchos favores, porque así no nos viene bien, que nos arreglen el templo, ¿entendés? Este subsidio, aquel otro. Pero esa no es seguramente el consejo que le va a dar. Le va a dar, el consejo que le va a dar es que él, digamos, no colabore con ninguna decisión o legislación que perjudique la doctrina católica y la moral del pueblo. Por ejemplo, lo que va a siempre le va a aconsejar, así, y es lo que debemos esperar a un sacerdote, es que no legisle nada en contra de la vida. Esa es la influencia que tiene que tener. Que no legisle nada en contra del matrimonio hombre-mujer. Seguro. Que no legisle a favor de una educación sexual como la que tenemos y todas las educaciones sexuales que hay en el mundo, que son leyes que pervierten a la juventud más que la ayudan a nada, ¿no? Entonces, esa es la influencia que tiene un obispo, un sacerdote, en un funcionario. La influencia en la predicación, cuando habla, ¿sí? En la Universidad Católica, cuando enseña si tiene una cátedra de teología, moral también. Y no parece haber mucha enseñanza de moralidad hoy en día en las universidades católicas, ¿sí? O sea, ¿me vas comprendiendo cómo tiene que ser esa relación entre las dos sociedades perfectas? Bueno, ámbito religioso o eclesial. Hacia el interior de las instituciones religiosas, ¿sí? En particular en la Iglesia Católica, el clericalismo se entiende como una perversión o desvío de la función sacerdotal. Cuando el sacerdote, supongamos, se le ocurre pedir un salario al Estado. No. Y entonces, repito, cuando el clero asume una perversión o desvío de la función sacerdotal, es el clericalismo, ¿sí? O sea, esa inmiscusión en los roles del Estado. Cuando se manifiesta el clericalismo, cuando el clero se asume como grupo superior, jerárquico y privilegiado. Sí, porque parece mentira, pero es así. En algún momento un papa deja entrever que la iglesia es superior al Estado, y entonces como que puede pasar por encima de cualquier ley, de cierta manera se podría deducir, no digo que se tenga que deducir así, o que quiso decirlo ese papa, pero la manera como lo presentan es como que el Estado no le importa nada lo que diga el Estado. La iglesia dice, si es blanco y la iglesia es negro, bueno, es negro para la iglesia, tiene que ser negro. No te digo a la verdad, verdad o mentira, te digo a una actitud, supongamos, que tenga que ver con el orden temporal, ¿me entendés? Que a veces el blanco y el negro no existe exactamente, en lo moral sí. Pero entonces, bueno, vos puedes decir cualquier cosa a un político y la iglesia te dice que no, es al revés, y habrá que aceptarlo. Entonces, cuando el clero se asume con un grupo superior, jerárquico y privilegiado,
Parece mentira, pero pasaba, ¿no? Relegando y anulando el rol activo de los fieles laicos. Pero también podríamos decir, relegando y anulando el rol activo de los gobernantes, de los funcionarios, ¿eh? Que son laicos, por supuesto, pero como que se sentía superior al Estado mismo. Este fenómeno ha sido fuertemente criticado en los últimos años, con figuras como el Papa Francisco señalando como una forma de mundanidad y una cultura de abuso de poder que esclaviza a la comunidad. Bueno, ¿ves? Acá está el tema del Papa Francisco, que sí se quejó del clericalismo. Ahora bien, ahora bien, el Papa Francisco, ¿viste? Sí, efectivamente, dijo que algo que fue recibido seguramente muy bien por muchos católicos, ¿no? Porque es un papa que se jugaba, por así decir, por algunos temas. Pero no era tan así, ¿sabes? Una vez que vos veías la actitud completa del papa, ¿no? O sea, cómo el papa a veces no explicaba bien, no terminaba de explicar qué es lo que criticaba y cómo resolver el tema, ¿sabes? Bien. Porque el Papa se quejaba, por ejemplo, Francisco, y yo lo agradezco muchísimo, de las tarifas que se ponían en las parroquias para los sacramentos, las bendiciones, que es un escándalo. Y se quejaba, muchas veces se quejó y se quejó bien. Pero después no dijo absolutamente nada de ese canon de Iglesia Católica que permite que los obispos, que le manda a los obispos que se reúnan una vez por año para establecer las tarifas, no dice tarifas, dice las oblaciones, algo así, ¿viste? Las oblaciones son un término muy similar, ¿viste? Que deben aportar para recibir los sacramentos. Y tal es así que el mismo obispado, muchas veces en España lo pude ver en muchos obispados, que emitían una circular con cada actividad cuánto costaba, ¿viste? Esto más esto más. 89 precios vi en un obispado que publicó el matrimonio, el bautismo, la misa, así 89 precios. Sí. Bueno. Acá también hay otra explicación, ¿no? Semejante. El clericalismo es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político. ¿Sí? El Papa Francisco decía, el clericalismo es una forma de mundanidad que daña al pueblo. Un país muy interesante para estudiar lo que es el clericalismo es España, ¿sabes? Bueno, también podemos hablar de Italia, seguro, de Alemania, ¿no? Sí, de manera similar, claro. En todos los países se puede hablar mucho de esto. Eh, en España, ¿no? Se refiere ahora, el clericalismo es la doctrina y práctica que defiende la intervención activa de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, en la política y la sociedad. Intervención activa eclesiástica. Históricamente marcó el desarrollo del país. En la actualidad, el debate se centra en la separación iglesia-estado. En el siglo XXI se habla de la separación, la aconfesionalidad constitucional y las relaciones institucionales, ¿sabes? Puede haber relaciones institucionales, pero jamás mezclar el dinero, ¿no? O simplemente proveer dinero constantemente de una sociedad a la otra, ¿sí? O sea, ni una vez ni un millón de veces, ¿no? Ahora bien, yo debería aclararte que
si bien este texto a mí me parece que explica bien objetivamente lo que sucede, por momentos podría parecernos que el que escribe no es un periodista o un escritor católico, y que entonces quizás tiene una reserva contra la Iglesia Católica en el sentido de que, pues también están los que critican a la Iglesia Católica por cobrar los sacramentos y otras cosas, que son del grupo LGBT, ¿sabes? Ahora bien, en este caso, cuando son LGBT los que critican, bueno, pues ahí tenemos que separar. No estamos de acuerdo para nada los católicos con los LGBT, pero si dicen que la Iglesia no debería cobrar los sacramentos, pues entonces eso es una verdad absoluta que no podemos negársela, ¿comprendes? Ese es creo que el criterio que debemos tener cada vez que leemos sobre estas cuestiones de la Iglesia Católica con el Estado. La influencia de la Iglesia Católica ha sido un eje vertebrador y de fricción a lo largo de la historia de España. Vertebrador y de ficción. Fricción, o sea, de relación difícil, ¿no? Relación difícil, podríamos traducirlo. El choque histórico entre posturas clericales, defensoras del poder religioso en la esfera pública, y anticlericales que buscan limitar o erradicar dicha influencia, generó episodios de gran polarización, especialmente durante el siglo XIX y la Segunda República. Bueno, yo leí algo así sobre el siglo XIX, en un concordato del año 1852, algo así, me puedo equivocar en un año o más, en España, un concordato en pleno siglo XIX, se estableció que el gobierno español iba a pagar todo tipo de salarios a la parroquia, obispado, todo el clero, absolutamente todo recibía plata del Estado, todo. Entonces, si estamos hablando de que cada parroquia tiene que, como comunidad católica, tiene que resolver sus temas como comunidad, entre los cristianos, y de esa manera va a pagar todos los gastos, el cura va a tener la comida, va a tener todo lo que necesita, y la parroquia va a tener, por supuesto, va a tener asociaciones de oración, va a tener la Liga de Madres, podría tener la Legión de María, la Acción Católica, podría tener la parroquia, todo lo que tiene que tener una parroquia para difundirla, para formar a los católicos y para difundir los consejos evangélicos, por así decir, ¿no? La buena nueva de Jesucristo por todo el mundo, empezando por el barrio. Bueno, pero ¿qué pasa si los sacerdotes de cada parroquia reciben dinero del Estado? Fíjate que eso no es una pequeña anomalía, eso es un desorden total y absoluto. Bueno, eso pasaba en España. Entonces, ¿cómo no va a haber fricciones? Cuando se trastoca todo orden mínimo, básico, elemental, ¿sabes? Se supone que al sacerdote se le paga con lo que recibe de los fieles que viven en el barrio, ¿me entiendes? Y eso funciona perfectamente, ahí la providencia, pero súper bien, ¿sí? Ahora, si vos mezclas todo, haces un desorden descomunal, bueno, después no nos quejemos si hay problemas con la sociedad perfecta estado. Si no hay fricciones, si no hay discusiones, si hay gente que se queja, porque eso es un desorden total, ¿viste? Porque, como te digo, todos los demás elementos de juicio que vos podés tener y yo y todo el mundo respecto de por qué el Estado paga todos los salarios a la Iglesia Católica, podés decirme que, bueno, que la Iglesia Católica le hizo un favor al Estado, 2 o 3 o 1 millón de favores, pero esencialmente es un error gravísimo, ¿entendés? Cualquier argumento que presentes te puede escuchar, pero es un error gravísimo que todo el mundo en la Iglesia Católica recibe dinero del Estado, un salario del Estado. Porque entonces la parroquia no funciona bien, el obispado, nada funciona bien como debiera. Si te detenés a pensar en eso, no funciona nada bien. Sí, van a haber sacramentos que lo van a cobrar y van a haber chicos que toman la primera comunión, porque los chicos, en esa época todo el mundo se confirmaba, se bautizaba, pero si hay ese concordato, a partir de ese concordato,
ya se empezó a gestar la España de hoy en España. La España de hoy que es un desastre. Como comunidad religiosa, España es un desastre. ¿Eh? España tiene, ¿cómo puede un país de los más católicos del mundo, del que salieron increíble cantidad de santos, muchos santos extraordinarios, cómo puede ese país tener una natalidad que es de la más baja del mundo, de las más bajas del mundo? Y eso es un índice de que le falta catolicismo a España, pero muchísimo. ¿Comprendés? Porque el índice de natalidad, ¿sabes cómo podríamos llamarlo? El índice de felicidad también. Porque no hay felicidad en tener los pocos chicos que tienen, porque eso se puede agravar. Está gravísimo el problema hoy, se puede agravar más cada día. Entonces, acá se trata de tomar medidas drásticas, ¿viste? Pero drásticas que no son, ¿viste? Sacrificios enormes, no. Drásticas en el sentido de, bueno, mover el volante 180 grados, pero que se puede mover el volante 180 grados. Eso, en este caso no es un peligro, un acto audaz o una actitud temeraria, no, es una actitud virtuosa, ¿entendés? Porque si de pronto, de un día para el otro, la gente empieza a tener 6 hijos promedio, no solamente no pasa nada, sino que va a pasar muchas cosas buenas, ¿me entendés? El mundo va a ser más feliz. Bueno, estoy dándote una opinión que te puede parecer severa, exagerada, difícil de creer. Te pido que lo pienses, ¿sabes? Nada más. Y por hoy quizás tengo que dejar aquí, ¿sabes? Y tratar de continuar en otro momento. Te doy gracias y que Dios te bendiga.